Buenas noches, estimados amigos, una vez más acá en Disenso, de programa de Filosofía y Metapolítica. Hoy tenemos la presencia del profesor, investigador en filosofía, Ricardo Poviertín. Nadie se le vaya a ocurrir preguntarse cómo se escribe el apellido porque es dificilísimo, pero bueno, es un amigo y que ya ha hecho unos cuantos programas con nosotros. Hoy nos vamos a dedicar a hablar, a hacer una crítica filosófica y política, si es que nos alcanza el tiempo, de José Pablo Feynman, Pepe Feynman, para acriollarlo un poco. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, doctor? bien, y un gusto que estés presente, así que te cedo gracias. la palabra inmediatamente. Bueno, muchas gracias. A ver, a raíz de qué viene este programa, ¿no? y el tema. Hace un tiempo, hace unos años, leí el libro de Feynman, La filosofía, el barro y la historia. Lo leí de una manera tranquila, relajado, porque yo en aquel momento estaba con otro proyecto de investigación, y debo decir la verdad que es un libro que está muy bien escrito, tiene muy buena prosa. Feynman tiene una peculiaridad muy especial, que tiene buena llegada, sabe bajar los temas difíciles de una manera sencilla. Y el libro me pareció entretenido. Feynman mezcla filosofía con arte, con la música. A mí me pareció muy bien escrito. Pero, digo, y acá empieza la cuestión, cuando llegué al capítulo de Nietzsche, ya algo me empezó a hacer clic, ¿no? O sea, no estuve de acuerdo con la interpretación. Pero bueno, dije, es una interpretación diferente, yo no tengo por qué subestimarla. Y el tema ya empezó a complicarse para mí intelectualmente. Cuando digo complicarse es porque ya no estoy de acuerdo, y estas son las razones por las cuales yo quiero hablar un poco del tema, cuando llega el capítulo que habla sobre Heidegger, ¿no? Ajá. Me parece que Feynman directamente hace una interpretación, a mi criterio, errónea de Heidegger. Bueno, veamos a ver cómo. Bien, yo diría que hay tres temas a plantear en Feynman sobre Heidegger. El primer tema es la lectura que realiza Feynman sobre Ser y Tiempo, ¿no? La segunda es la lectura o la interpretación que él hace sobre el famoso viraje de Heidegger, la Quere, que acontece a partir de los años 30. Y finalmente, una cuestión que no es menor, sino que tiene una complejidad intelectual y una repercusión política muy fuerte, que es la herencia del pensamiento de Heidegger, ¿no? Que para él es algo así como nefasta, ¿no? Heidegger, de alguna manera, para Feynman, empiezo por el final, anticipando esto, desplazó a Marx, ¿no? Como pensador, directamente lo desplazó, lo suplantó, y Marx fue dejado de lado y Heidegger fue tomado como un pensador válido, como un pensador que puede, en fin, acorde a nuestros tiempos. Bueno, esto a Feynman, sobre el final de sus reflexiones sobre Heidegger, le parece una cosa muy negativa. Bien, si tenemos que ir al texto ya concreto, yo tengo acá la fotocopia. En general yo suelo fotocopiar los libros porque después puedo anotar al costado, ¿no? Cuando los libros son muy... es más cómodo. Yendo al texto, Feynman empieza bien, digamos, diciendo es necesario leer a Heidegger. Yo acá me anoté algunas cosas. Dice, leerlo es siempre estar al día, leerlo es manejar los códigos ya instalados de un saber, la filosofía del que en buena medida se ha apoderado. A través de Jacques Derrida y los deconstructivistas se ha adueñado de la academia norteamericana, y los franceses le rinden culto. Bueno, esto de que los franceses le rinden culto ya me parece una exageración, pero bueno, Feynman reconoce al menos que Heidegger es un pensador actual, que hay que leerlo, que hay que meterse en sus obras, al menos esto de intención. Ahora, entonces, pero inmediatamente aparecen frases como la siguiente: pero no olviden que Heidegger es un hombre que ama eso que Marx llamaba el idiotismo rural. Es un buen señor alemán y campesino. Es decir, hay ciertas palabras o términos que a mí me parece que no son adecuados, ¿no? Porque uno puede estar de acuerdo o no, pero cuando uno habla con gente que sabe, sea hegeliana, venga de la fenomenología especialmente, o venga del ámbito analítico,
y pregunta cuáles son los pensadores más importantes del siglo XX, en general van a decir Heidegger, Husserl, Wittgenstein. No sé si ustedes de acuerdo conmigo, sí, pero digamos, estos son los referentes esenciales. Entonces, decir que Heidegger proviene es un hombre que ama el idiotismo rural. Bueno, eso es un argumento, una falacia dominen, ¿no? Sí. Es decir, porque yo agredirlo al hombre porque venga del campo, la verdad que es es la falacia dominen, la agresión personal. Me parece que es un golpe bajo, sí, ¿no? Es como si yo dijera que Sartre era feo, que era visco, o sea, no tiene por qué, yo no voy a escribir eso. Eso no. Pero bueno, sigamos. Esta es una cuestión al pasar. Hay una serie de errores que quiero decir también. Por ejemplo, en un momento dice, el ser del Dasein consiste en no saber su fundamento. Me parece adecuado utilizar aquí una expresión que Heidegger hará célebre en su introducción a la metafísica de 1935, que es cuando pregunta ¿por qué hay Dasein y no más bien nada? Esto está en la página 312 de este texto, y yo quiero aclarar acá una cosa porque es importante, porque mucha gente lo ha seguido a Feynman y ha leído este libro, y él dice, Heidegger pregunta, ¿por qué hay Dasein y no más bien nada? No es esa la pregunta. No es esa la pregunta. La pregunta de Leibniz, porque esa es la pregunta de Leibniz, no de Heidegger, pero en la introducción a la metafísica dice, ¿por qué es en general el ente y no más bien la nada? ¿No? Ente sí, sí, Sayendes. Sí, y él le cambia el sentido. Sí, es una buena observación. Quizás esto habrá sido un error de imprenta, pero digamos uno no tiene que pasar por alto, porque si un estudiante o una persona que no ha leído Heidegger de repente se encuentra con esta pregunta, ¿por qué hay Dasein y no más bien la nada? Digamos, ya se le arma un... Claro. Sí, ya parte de una incomprensión. Bueno, digamos en resumidas cuentas que Feynman rescata de Heidegger la obra Ser y Tiempo. ¿Por qué rescata la obra de Ser y Tiempo? A él le parece una obra que está, digamos que está más allá de la obra de Heidegger. Es una obra que él rescata por su valor antropológico y existencial. Y acá ya vamos a dos cuestiones. Primero, una cuestión de error argumentativo, seria. Y segundo, a una cuestión de motivación de este rescate. Yo creo que Feynman rescata a Heidegger a la luz del pensamiento de Sartre. Me animo a decirlo, creo que Sartre filosóficamente no hubiese escrito, por ejemplo, El ser y la nada, si no hubiese leído Ser y Tiempo. Sartre es deudor del pensamiento heideggeriano, al menos de la etapa de Ser y Tiempo. Entonces, en ese sentido, Feynman lo rescata. Ahora, Feynman dice un par de cosas, o algunas cosas, que para mí están equivocadas. Por ejemplo, dice, es un gran libro sobre la condición humana. Y a mí no me parece que Ser y Tiempo sea un libro que hable sobre la condición humana. En todo caso, es un libro que, a la luz de retomar la pregunta por el ser, que ha sido olvidado históricamente, se desarrolla una analítica existencial, ¿no? Existenciaria, donde se empieza a desarrollar el tema del Dasein. Otra de las cosas que dice Feynman, Ser y Tiempo no es una obra sobre el ser, gran error, es una obra sobre ese ente que en su ser se pregunta por el ser. De este modo, no es una ontología, sino una antropología existenciaria. Toda la obra se centra en el hombre. Por eso me animé a decir, es una obra sobre la condición humana. Bueno, esto hay que... A ver, yo quiero decir una cosa al respecto. En primer lugar, Ser y Tiempo empieza diciendo que hay que recuperar la pregunta por el ser, ¿no? Desde las primeras líneas, también en el parágrafo 2, la estructura formal de la pregunta por el ser, lo puesto en cuestión en la pregunta que tenemos que elaborar, dice Heidegger, es el ser, aquello que determina al ente en cuanto ente, eso con vistas a lo cual el ente en cualquier forma que se lo considere ya es comprendido siempre.
Si el ser constituye lo puesto en cuestión, y si ser quiere decir ser del ente, tendremos que lo interrogado en la pregunta por el ser es el ente mismo. El ente será interrogado, por así decirlo, respecto de su ser. Es decir, la motivación básica de Heidegger es recuperar la pregunta por el ser. Ahora, para eso desarrolla la analítica del Dasein. Pero de ninguna manera hay acá una antropología existenciaria, digamos, sino todo lo contrario. Heidegger lo que hace es deslindar el planteo del Dasein de toda antropología, de toda biología y de toda psicología. Reducir al Dasein a una antropología existenciaria es no haber entendido el planteo de ser y tiempo. Porque en realidad el sentido del Dasein es casualmente que puede hacer la pregunta por el ser. Exactamente. Y eso, por eso está la relación entre ser y Dasein. Y si no, no tiene sentido ser y tiempo. Y él, en el parágrafo de 10 de Ser y Tiempo, dice: delimitación de la analítica del Dasein frente a la antropología, la psicología y la biología. O sea, el mismo Heidegger, ya en Ser y Tiempo, en el parágrafo 10, dice que no hay que confundir el Dasein con desde una perspectiva meramente antropológica. El otro de las cuestiones es la siguiente. La analítica del Dasein, entonces se puede decir que se desarrolla como un camino que intenta replantear la pregunta por el ser. Otra de las cosas que dice Feynman es que es una antropología ontológica, o prefiero decir, dice él, una antropología existenciaria. Y después añade, ser y tiempo es un humanismo. Yo creo que Ser y Tiempo no es una postura humanista, ¿no? Ya en Ser y Tiempo se ve en Heidegger un corrimiento del humanismo, porque justamente el humanismo es deudor de la tradición metafísica que ha olvidado esta pregunta por el ser, según Heidegger. Con esto quiero decir lo siguiente: uno puede estar de acuerdo con este planteo o no, pero de ninguna manera puede decir que es una postura humanista, cuando la palabra humanismo ni aparece en Ser y Tiempo. No, y aparte, por otra parte, hay una correlación, hay una correlación de las obras. Si uno dice que esto, el Ser y Tiempo, es un humanismo, entonces, ¿qué queda para la carta sobre el humanismo de Heidegger? Que casualmente muestra que él no es un humanista al estilo clásico como nosotros lo conocemos, ¿no? Había como una desintonía, es decir, este es un humanismo, y la carta del humanismo, ¿qué es? Que es del 36, ¿no es cierto? La carta del humanismo. Es del 46, del sí. 46, sí. Que es la carta del humanismo. Bueno, que es de alguna manera una respuesta a Sartre también, sí. Etcétera. Que habría como un salto en Heidegger. Así que Ser y Tiempo es un humanismo, y la carta sobre el humanismo, ¿qué es? Un antihumanismo. Exactamente. No solamente es un antihumanismo, sino que ahí predomina el carácter del nazismo en Heidegger. A esto yo me quiero referir. Bueno, vamos. Yo ves que te voy acompañando. Me parece muy bien. Es un tema que merece un debate, una discusión. Pero hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Feynman dice que la etapa de Ser y Tiempo entonces es humanista. Dice: Heidegger había colocado al hombre en la centralidad, había mantenido el dualismo típico de las filosofías de la modernidad, en el dualismo Dasein, entes distintos del Dasein. Es decir, no hay un dualismo típico como se da en la modernidad en Ser y Tiempo. Uno podría achacarle a Heidegger que hay otro tipo de dualismo, pero de ninguna manera puede decir que es el Dasein en relación con entes que no son el Dasein, ya sea con los entes que se utiliza de manera pragmática, los a la mano, o los entes que están ahí o frente a los ojos, como dice Gauss. Esto no es una relación de un sujeto con un objeto, sino que la relación sujeto-objeto es una relación derivada, precisamente, de la cual Heidegger quiere encontrar una dimensión o un ámbito que es previo, que es el Dasein. Entonces, reducir el Dasein a una concepción dualista de sujeto-objeto me parece que tampoco es otro error haberlo entendido, ¿no? Digo, estas cosas creo que son importantes de ir distinguiéndolas. Bien,
Lo que considera, ya yendo a lo que es la Kere o el viraje... Hagamos una cosa, antes de hablar de la Kere, hacemos una pausa. ¿Cómo no? Sí, porque da para mucho. Vamos a una pausa, señor director. Seguimos acá con Ricardo Pobbiertin en una interesante crítica a la obra de Feynman, La filosofía en el barro de la historia, y entramos en la segunda parte, que es la interpretación de la Kere, y después las consecuencias politológicas que saca Feynman de Heidegger. Así es. Entonces, retomando la cuestión, Feynman sostiene que Ser y Tiempo es una obra humanista. Yo esto lo pongo en duda. Me parece que no es así, porque el humanismo es deudor de la metafísica, precisamente que ya Heidegger quiere superar. Y todo lo que viene posteriormente, especialmente a partir de la carta sobre el humanismo, para Feynman es digamos, una filosofía antihumanista, cosa que me parece también un gran error, porque, digamos, la crítica de Heidegger al humanismo no implica la aceptación de un antihumanismo, sino que implica, según Heidegger, que el humanismo no está a la altura de pensar la jerarquía humana, ¿no? El hombre es aquel ente que está abierto al ser, es aquel ente que es la apertura del ser, o es aquel lugar donde el ser se le revela, por eso el Dasein, y esto mismo no puede ser comprendido por el humanismo, sino que el humanismo reduce al hombre y no ve esta cuestión. Pero vayamos al texto de Feynman. Feynman dice: el viraje es el pasaje del Dasein al ser, es decir, el paso de la antropología del Dasein a una ontología del ser. El antihumanismo de Heidegger pasa por este descenso del hombre en beneficio del ser. Feynman considera a la Kere, dicho por él, como un antihumanismo implacable. Bueno, y acá hay una serie yo diría prácticamente insultos. El lenguaje kitsch de Heidegger obedece a una tosquedad campesina, asumida como ideología política. Intento decir lo que sigue: el campesinismo de Heidegger es puro nacionalsocialismo. Estas fórmulas de la carta son pésima prosa y son además ideología nazi. Bueno, yo con este tema... Heidegger, el nazismo, en estos momentos no me quiero meter. Simplemente quiero decir, contra la interpretación de Feynman, de la obra de Heidegger, es que en realidad la Kere heideggeriana no se realiza en 1946, sino que viene mucho de antes. Es anterior. Es anterior. Y ya proviene de comienzos de los años 30, ¿no? Entonces, acá hay una serie de contradicciones, ¿no? Ya en la doctrina platónica de la verdad, y en un curso de Friburgo acerca de la esencia de la verdad, que es del año 30, Heidegger dice que precisamente habla de la Kere, ¿no? Plantea la cuestión de la Kere. Otra de las cosas importantes es que Feynman asemeja al hombre Ser y Tiempo con el Dasein. Y esto también hay que ser cuidadoso,
porque no es el hombre el Dasein y el Dasein el hombre. Y esto Heidegger lo dice en Kant y el problema metafísico, que es una lección que él dio en el parágrafo 41 que salió en 1927, que la impartió en 1927, el año en que sale publicado Ser y Tiempo. Heidegger dice: si el hombre solo es hombre a raíz del Dasein en él, ¿no? Basándose en la comprensión del ser, el hombre es el ahí que realiza con su ser la irrupción inicial en el ente, de manera que éste como tal pueda anunciarse a un sí mismo. Más originaria que el hombre es la finitud del Dasein en él. Es decir, no hay una igualdad entre el Dasein y el hombre. No son convertibles. No son convertibles. Mirá, al respecto yo recuerdo una anécdota. Teníamos Eugenio Pucharelli, profesor de metafísica, y antes estaban los grabadores, y estaba Heidegger, ¿no? Entonces dice, apaguen los grabadores. Pucharelli dictaba a las 8 de la mañana, muy elegante, era un maestro de filosofía, y apaguen los grabadores, ahora les voy a explicar, ¿no? Dice, ustedes para entender a Heidegger, dice, tienen que entender lo siguiente: cuando lean Dasein, entiendan hombre, pero el Dasein, el hombre, el Dasein no se agota en el hombre. Exactamente. Y segundo, la pregunta que se hace el Dasein siempre es sobre el horizonte del tiempo. Sí. Si no, no van a entender. Bueno, ahora prendan los grabadores y continuamos. Así que me hiciste acordar esa. Sí. ¿No? El Dasein no se agota en la idea de hombre. En el hombre, exactamente. Porque agotar el Dasein en la idea de hombre es retomar la idea de hombre como sujeto, que es a donde quiere llevarlo Feynman. Pero este es un error conceptual bastante importante. Otra de las cuestiones es que la crítica al humanismo en Heidegger, si bien aparece en Cartas sobre el humanismo, que en realidad es una respuesta a su seguidor, a su discípulo Jean Buffret, y tiene que ver con el existencialismo es un humanismo escrito por Sartre, y es como una especie de respuesta que otorga Heidegger a Sartre, por eso irrita bastante. Pero digo, esta crítica al humanismo ya fue esbozado por Heidegger en el año 30-31. En la doctrina platónica de la verdad, Heidegger dice: el comienzo de la metafísica del pensamiento de Platón es al mismo tiempo el comienzo del humanismo. De acuerdo con esto, humanismo significa el proceso vinculado con el inicio, el desarrollo y el final de la metafísica, por el que el ser humano, en cada caso desde distintas perspectivas, pero siempre a sabiendas, se sitúa en el medio de lo ente sin ser ya por ello el ente supremo. Con la consumación de la metafísica, también el humanismo, o dicho a lo griego, la antropología, se introduce en las posiciones más extremas, que quiere decir también incondicionadas. Es decir, esta crítica al humanismo y a la metafísica ya viene desde el año 30-31. Claro. No es que se dio recién en 1946. Es decir, a ver, decir que Heidegger realiza una crítica al humanismo por su paso al nacionalsocialismo, esto es ridículo. Bueno, es lo que va traccionando el pensamiento de Feynman. Feynman quiere demostrar que Heidegger fue nazi, que Heidegger, que la filosofía de Heidegger contribuye al nazismo, que la filosofía de Heidegger deviene, es un aporte filosófico al nazismo. Y no solamente esto, sino que no tiene en cuenta estos textos que son previos. Exacto, no se tienen en cuenta. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante. Feynman reivindica la lección muy cercana a Ser y Tiempo, que es metafísica, impartida en 1929. Pero en 1930 ya hay una crítica de Heidegger hacia el humanismo. Entonces, a ver, en pocos meses Heidegger cambió de posición. Quiero decir, no cierran las cosas, ¿me entiendes? Exacto. Ya la crítica de Heidegger al humanismo, yo me animo a decir que no está explícita, pero está implícitamente dada en Ser y Tiempo. Y en las lecciones previas a Ser y Tiempo. Cuando Heidegger desarrolla la ontología de la facticidad, ahí ya hay una concepción de Heidegger en buscando retomar la pregunta por el ser y tratando de pensar este ente, el Dasein, de una manera más originaria que el sujeto, ¿no? Esto ya conlleva una crítica al humanismo. Pero no solamente esto, quiero leer un poquito más. Dice Feynman: Heidegger deviene nacionalsocialista cuando cambia su pensamiento acerca de la relación del hombre con el ser. En Ser y Tiempo, el hombre era un ente privilegiado entre todos los entes. Ser y Tiempo, de esta forma, termina siendo una antropología existenciaria. Otra vez, un humanismo, dice,
A partir de su concepción del olvido del ser, todo cambia para Heidegger. Si el hombre ha olvidado el ser, es de nuevo culpable, pero lo es a partir de sí. El hombre es culpable de haber olvidado al ser por apropiarse de los hombres. Bueno, yo no me acuerdo haber leído en ninguna de las obras de Heidegger que el hombre es culpable por haber olvidado al ser. No figura en el lenguaje heideggeriano. No figura el término culpabilidad y menos la culpabilidad. No figura. ¿Culpable de qué va a ser el hombre? Sí. Si la cuestión del ser no depende en última instancia del hombre o solamente el hombre. Digamos, la historia del ser es la historia del auto-olvido del ser. ¿Te parece que pasamos a la tercera parte? Es la historia del ser que se va olvidando. Y finalmente, la tercera parte, bueno, serían estas consecuencias negativas que ve Feynman en la obra de Heidegger, donde él considera que, que Heidegger termina siendo un aliado del capitalismo, ¿no? De alguna manera lo que quiere hacer Feynman, y esto lo voy a decir de manera un poco apresurada, es relacionar el pensamiento de Heidegger a partir de la Quere con un antihumanismo, a partir de su paso del nacionalsocialismo, y decir que en realidad Heidegger le viene muy bien al capitalismo imperante, ¿no? Cosa que me parece a mí francamente absurda. Es cierto que los deconstructivistas, que el posmodernismo, muchos autores se han basado en Heidegger. Pero entonces, si el pensamiento de Heidegger en definitiva, tiene una inyección del nazismo, quiere decir que todos los pensadores que han seguido a Heidegger son nazis. Bátimo es nazi, Sloterdijk es nazi, Jean-Luc Marion, que lo critica pero que toma cosas de él, es nazi, Rorty es nazi, Derrida es nazi. Todo esto me parece un absurdo. Por otro lado, desplazado Marx, ha sido tomado Heidegger. Pero esto no implica que Heidegger sea cómplice del sistema imperante, por el contrario. Pero Heidegger solamente con la crítica a la técnica ya sabemos que se desprende de la sociedad de consumo, se desprende de la sociedad tecnocrática. Heidegger se desprende, no lo dice al comienzo de introducción a la metafísica. Nosotros Occidente está sometido a una tenaza que es el capitalismo, la tenaza, el capitalismo y el comunismo. Lo dice Heidegger en el 35 en introducción a la metafísica. Lo que pasa que para Feynman no hay en Heidegger una crítica. Como Heidegger va a ser el teórico, entonces Heidegger es funcional al capitalismo y su filosofía termina en el nazismo. Sí, lo que pasa es que es una contradicción. Para mí también es una contradicción, pero quiero dejar en claro esto. Primero, que el pensamiento de Heidegger no es nazi. Primera cuestión, ¿no? Esto, no sé, hasta discutirlo con Feynman. Pero hay que decirlo también. Nazi, ¿no? Hay que decirlo. Sino que, al contrario, el pensamiento de Heidegger es un crítico de los totalitarismos. ¿Dónde está el capitalismo, el totalitarismo neoliberal imperante, el totalitarismo soviético o marxista y el totalitarismo fascista? De estos es lo que dice Alexander Dugin, ¿no? De esto, es una crítica parecida que toma Heidegger, de esto Heidegger es absolutamente crítico. Claro. No es un subsidiario, no es un socio en su pensamiento del sistema imperante, es todo lo contrario. Por otro lado, una de las cosas que dice Feynman, para ir redondeando también, la carta sobre el humanismo es una despedida al Dasein. Esto tampoco es cierto. El término Dasein aparece muchas veces más en la obra de Heidegger. Sí. Aparece en los aportes a la filosofía, en meditación, en la historia del ser, en sobre el comienzo. Aparece en distintos lugares. Heidegger, cuando hace las revisiones en Identidad y Diferencia. En Identidad y Diferencia, cuando Heidegger hace, por ejemplo, hay en la nota preliminar a la 7ª edición de Ser y Tiempo, Heidegger asevera, dice: después de un cuarto de siglo, la segunda mitad no podía añadirse a la primera sin que ésta recibiese una nueva exposición. Sin embargo, su camino sigue siendo todavía hoy un camino necesario si la pregunta por el ser ha de poner en movimiento nuestro Dasein. 1953. Hay una carta que Heidegger le escribió a Abel Pose en 1973, que yo la estuve trabajando, saqué una nota, un artículo hace un tiempo, donde Heidegger afirma sobre la necesidad
de un retorno al Dasein extático, al ser ahí, ¿no? Como lo traduce. Es decir, en ningún momento Heidegger deja de lado el Dasein. Lo que pasa es que lo resignifica. A la luz de la pregunta por el ser y del viraje de la Quere, donde pasa a tener un mayor protagonismo el ser en cuanto a aquello que debe ser pensado y que ha sido olvidado a lo largo de la historia de la metafísica, el Dasein pierde quizás cierta centralidad que pudo haber tenido en Ser y Tiempo, pero esta centralidad siempre fue una centralidad provisoria. Claro que sí. Pero en ningún momento, y esto también Heidegger lo dice en 1962 en una carta al padre William Richardson, él dice, ojo con esta separación radical entre el Heidegger 1, refiriéndose al mismo, ¿no?, y el Heidegger 2, porque no es una cosa tan tajante, sino que el Heidegger 2, en el Heidegger 2 hay elementos de Heidegger 1, y ya en el Heidegger 1 hay elementos del Heidegger 2. Hay una continuidad vital, existencial en el pensamiento, ¿no? Esto seguro. Bueno, lo otro que había que hablar un poco, yo he escrito bastante sobre el tema, pero no nos vamos a extender, es casualmente eso, de Heidegger y el nazismo. Este problema de Heidegger y el nazismo surge recién después de yo siempre digo, el origen es después de la guerra de Yom Kippur. Es decir, surge, no está planteado en ningún momento en filósofos anteriores al 73, 74 el tema del nazismo. El tema de Heidegger y el nazismo es un negocio que hizo el chileno Víctor Farías y que fue sacando textos, ¿no? Inferencias, pero no ofreció ninguna prueba. Nosotros tenemos en Argentina un hombre que estudia mucho filosofía, que es Eduardo Llore, que es un hombre mayor, tiene 90 y pico de años, un ingeniero, un hombre que es de origen ruso, judío ruso, él me lo ha comentado. Y casualmente me mandó una carta hace poquito, porque yo he escrito un trabajo sobre otra vez Heidegger y el nazismo, mostrando esta tesis, y me dice que estuvo en un congreso internacional allá por el año 80 en Europa, y casualmente Víctor Farías, él le preguntó, dice, pero dígame una cosa, ¿de dónde deriva usted que Heidegger es nazi? ¿De dónde deriva usted que los discípulos de Heidegger, no han salido discípulos nazis de Heidegger en ningún momento? ¿De dónde deriva usted? Y dice, y no me pudo, y Víctor Farías no me contestó. La gran objeción que se le coloca a todos aquellos que dicen que de la filosofía heideggeriana se deriva el nazismo es casualmente que la filosofía de Heidegger, si se caracteriza por algo, es por la crítica a la técnica, que el nazismo es un pensamiento moderno, lo mismo que el fascismo. Sí. Y en todo caso Heidegger lo podemos citar en una posmodernidad o una antemodernidad. Sí, yo diría una tardomodernidad, ¿no? Sí, o tardomodernidad, pero nosotros no podemos de ninguna manera, sobre todo por la crítica que le hace Heidegger a la técnica. La exaltación de la técnica es una de las ideas centrales del nazismo. Sí, porque el nazismo es una ideología moderna, es una ideología, es una ideología del progreso, pero del progreso tecnológico. Y esto está reñido absolutamente con el pensamiento de Heidegger. Sí, no nos olvidemos que en Heidegger la técnica no es que sea algo malo, algo diabólico, que también a veces Feynman lo entiende así, sino que es una destinación del ser, es la última figura de la metafísica. Exacto, es el más grande extrañamiento. Y por ser el olvido extremo del ser, la técnica conduce hacia un camino unidimensional. Exacto. ¿No? Esto es lo que hay que pensar, la técnica como una destinación del ser, no como una obra diabólica. Pero es cierto que de este pensamiento unívoco han participado los grandes totalitarismos del siglo XX, ¿no? Capitalismo, la Unión Soviética, el bolchevismo y el fascismo, ¿no? Exacto, o todos la exaltación. Y bueno, y la gran mayoría de los filósofos del siglo XX han escrito, unos de una manera y otros de otro, desde Spengler para acá, y han escrito sobre el tema de la crítica a la técnica, ¿no es cierto? En el sentido de la técnica como extrañamiento.
básicamente. Bueno. Bueno, Alberto, yo le agradezco por haberme dado este espacio. Esto tampoco lo mío quiero que sea tomado como una posición dogmática. Yo no tengo la verdad de la milanesa, pero me parece que estas cosas, siendo un Feynman, un pensador tan mediático, me parece que estas cosas hay que decirlas también. Al menos para generar cierta sospecha de algunas interpretaciones que él hace de Heidegger en su... Bueno, muchas gracias, es un gusto, y bueno, y gracias a ustedes y hasta la próxima.